Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries, cariño. Estamos 16 de febrero. ¿Cómo lo has pasado el 14, cariño? ¿Cuántas en estos momentos estarán cantando la música de Miriam Hernández? El hombre que yo amo tiene algo de mí. La sonrisa ancha, tierna, la mirada, tiene la palabra de 1000 hombres juntos, y es mi loco amante, sabio, inteligente. Ay, mi querido Aries, cariño, y de aquí a 2 semanas van a estar cantando la canción, cariño, de Paquita la del barrio. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, rata de 2 patas. Por Dios. Richard, ¿por qué eres tan cruel? ¿Tú no crees en el amor? Yo creo en el amor, pero soy realista. Soy realista, ¿vale? Y de aquí a 4 semanas, cariño, las farmacias van a colapsar. Las tes. Feliz día del amor, cariño. Feliz día del amor. Mira, Aries, que nadie te quite lo bailado. Te lo has comido, lo has disfrutado, corazón. Lo esperabas con ansias, en plan loba, cariño. Y ya está, cariño, disfrútalo. Empezamos, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, y seguro que esto va a ser así. En mi correo vas a encontrar en la descripción de cada video un correo, ¿vale? A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, cariño. Carta guía, carta consejos. Carta guía, carta consejo, mi querido Aries. Carta guía, carta consejo, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos, cariño. Esta es una carta de logro, es una carta de triunfo, mi querido Aries. Lo que haya pasado en tu vida te va a llenar de alegría, te va a llenar de entusiasmo. Aquí veo un logro, Aries. Aquí, como dice en esa frase, el que ríe último, ríe mejor, corazón. Un reconocimiento también. Tus actos, cariño. Por donde pases, mi querido Aries, vas a dejar huellas, corazón. Por donde pases. Pero aquí veo un reconocimiento. ¿Sabes qué te dice esta carta, cariño? Mira. Esta carta te dice, Aries, tú tienes que aceptar que eres un ser superior, que eres la persona más atractiva y más atractivo del mundo, que eres una persona inteligente, que eres una persona que ha nacido para triunfar, Aries. Eso te está diciendo esta carta, al margen de lo que esté pasando en tu vida. Porque a lo mejor me dices, Richard, estoy triste, no me han salido las cosas como yo quiero, una persona me ha engañado, una persona me ha dejado, lo que esté pasando en tu vida. Esta carta, cariño, te recuerda que tú eres superior a todos, mi querido Aries. Y tienes que aceptar esto, corazón. Tienes que aceptar que tú eres un ser maravilloso, cariño. Eso es lo que tú tienes que aceptar. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Me sale un Leo. Me sale Tauro o Virgo. Libra. Cierras con un Virgo, uno más. Capricornio, mi querido Aries. ¿Vale, corazón? Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver. Entonces, corazón, si tú eres del grupo, que luego vas a estar cantando Rata de 2 patas. No te sientas mal, cariño. No te sientas mal, porque aquí la persona que ha ganado vas a ser tú. Vas a ser tú, corazón. La letra Z, la letra I, la letra Y y la letra E, mi querido Aries.
Vamos a ver qué más me dice. ¿Por qué me sale la carta de la reina de bastos? ¿Por qué veo poder en ti, cariño? ¿Por qué veo triunfo? Triunfo, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Hay una persona que se arrepiente. Hay una persona que te extraña, que te añora, mi querido Aries. A lo mejor tú has estado lidiando con una persona que quizás se sentía la última chupadita de mango, corazón. A lo mejor se sentía especial. O esta persona no aclaraba sus sentimientos. Pero este personaje te extraña, te piensa, te recuerda, te añora. Y puede ser, mira Aries, cariño, cuando uno está detrás de alguien, cuando uno prácticamente está intentando que la relación no se termine y tú a esta persona lo suplicas, tú a esta persona le dices que vas a cambiar, tú a esta persona lo haces sentir en las nubes, no porque tú seas débil o estés rogando, no, simplemente porque tú quieres una estabilidad. Este grupo de personas, la mayoría, mi querido Aries, se les sube el ego. A lo mejor tú has estado lidiando con una persona que te despreciaba, con una persona que te daba muchas largas, con una persona que te hacía sentir mal, pero ahora este hombre o esta mujer te extraña, te piensa, se retuerce en su tristeza, en su dolor, cariño. ¿No será, mi querido Aries, que tú le estás ignorando? Porque esto funciona. Si tú lo estás ignorando o simplemente tú me dices, Richard, he tomado la decisión de continuar con mi vida. Me he dado cuenta que ya no puedo seguir en esta situación. Es cuando esta persona dice, lo estoy perdiendo, cariño. Lo estoy perdiendo. Vamos acá más cartas. También puede ser que a lo mejor tú, Aries, yo qué sé, has recibido dinero, a lo mejor estás en un buen trabajo, ha habido un reconocimiento público y esta persona pues dice, lo que estoy perdiendo, cariño. La carta del 2 de espadas. Te acordarás de mí, mi querido Aries, mi rey, mi reina, corazón, porque ahora mira cómo tú estás brillando con luz propia, o cómo tú vas a brillar con luz propia. Te acordarás de mí. Esta persona, mi querido Aries, te va a decir, por favor, dame una oportunidad. Por favor, necesito hablar contigo. Por favor, que las cosas no terminen así. Me he equivocado. Por favor, escúchame. Esta persona te ruega, cariño. Te va a rogar, te acordarás de mí. Más cartas. La carta del rey de copas o la reina de copas. Que no te extrañe, mi querido Aries, que inclusive esta persona vaya más. A lo mejor te pide matrimonio, a lo mejor te hace la propuesta para que vosotros se casen ya. Yo te recomiendo, cariño, que vayas con calma. Recuerda que esta persona ha reaccionado recién. No vaya a ser que sea un impulso, como los perros de hortelano, que no comen ni dejan comer. Yo te recomiendo que vayas tranquilito y tranquilita. Con esto no digo que no te quiera. Con esto no digo, cariño, de que la reconciliación no puede ser buena. Pero mejor ve tranquilo y tranquila, mi querido Aries. Eso te recomiendo, ¿vale? Esto también puede ser para el grupo de personas que a lo mejor, por X motivos, pues tú te has distanciado de ellos. Discusiones, líos, conflictos, puede ser amigos, puede ser familia, puede ser entorno. Hay una persona que te pide disculpas. Hay una persona que te pide perdón, Aries. Te pide perdón. Y yo lo que veo aquí, que ya no viene con ese aire de grandeza. No. Ya no viene posiblemente poniéndote condiciones. Viene de una forma humilde, Aries. Humilde, corazón. Pero tampoco que se te sube el ego. Tampoco, cariño. Actúa con inteligencia. Y yo sé que tú eres una persona muy inteligente, cariño. Yo lo sé porque sois mis consentidos. Vamos a continuar, cariño. ¿Ves cómo cambian las cosas, cariño? ¿Ves cómo cambian las cosas? La carta del 5 de bastos. Me encanta
Me encanta tu táctica de amor. Me encanta, cariño. Estás aprendiendo. Te noto poderosa. Te noto poderoso. Te noto víbora, pero en el buen sentido de la palabra. Aries, mira. Siento, mi querido Aries, que tú vas a pedir tiempo. O simplemente no vas a contestar sus mensajes, sus llamadas. Porque aquí hay dos personas que están cerca, pero no se hablan, Aries. Y esta situación, Aries, lo va a enganchar peor, cariño. Si tú quieres tenerlo en tus manos, a la mínima que este hombre o esta mujer te escriba, no vayas corriendo en plan lagarta. No, relájate un poco, cariño. Hazte de rogar, que sienta, cariño, que este pechito, este cuerpito, que un día se lo comerán los gusanos, tiene precio. Tiene valor, mi querido Aries. Alguien viene, corazón, y no todo tiene que ser amor de pareja. Alguien te pide perdón, mi querido Aries. Vamos a ver qué te dice el oráculo, corazón. Vamos a ver. Entonces, si en estos momentos el hombre que tú amas, cariño, no te contesta, o la mujer que tú amas no te contesta, déjalo. Déjalo, Aries, que luego te buscará. Hazme caso, Aries. Hazme caso, corazón. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, corazón. Luego del gusto, viene el susto. El número 52. Confianza. Pero tienes que tener confianza en ti. Mira. Si tú te das cuenta, mi querido Aries, aquí hay un personaje y parece como que estuviera lo que es en un mundo paralelo. Hay muchos personajes que salen de ella, que nos están diciendo, corazón, que muchos de ustedes un día piensan algo, otro día quieren tomar una decisión, otro día quieres dejar a una persona, otro día dices voy a cambiar. Es como que estuvieras en el limbo, cariño. Tienes que tener confianza en ti. Eso es inseguridad, Aries. Te noto que estás un poco inseguro, insegura. Recupera tu confianza, cariño. Recuerda que tú eres el rey o la reina de bastos. Tus súbditos tienen que arrodillarse a ti, no tú a ellos. No tú a ellos. Ellos tienen que arrodillarse a ti, mi querido Aries, corazón. Vamos a continuar, cariño. Me encanta porque te veo poderosa, te veo poderoso, cariño. Aunque en estos momentos tu mundo se esté desmoronando, te veo poderoso y poderosa. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. La carta, cariño, del sol, ¿vale? O la carta de la fuerza también. La fuerza, mira. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está solo. Este personaje representa como si fuera un guerrero, como si fuera un samurái, cariño. Y este personaje está mirando adelante, al sol, no está mirando atrás. ¿Qué quiere decir, mi querido Aries? Muchos de ustedes, cariño, posiblemente van a renunciar a un amor, a una persona, a un lugar, porque hay algo en tu interior. Hay algo en tu interior que te dice, el futuro promete, el futuro está ahí. Hay algo en tu interior que te dice, hay una persona maravillosa que te espera. Hay algo en tu interior que te dice, el dinero está allá. No sé por qué siento, mi querido Aries, que muchos de ustedes van a hacer un cambio en su vida. Cambio de país, cambio de pueblo, cambio de ciudad, cambio de trabajo, inclusive cambio de pareja, mi querido Aries. Te noto poderoso, te noto decidido, decidida, y eso me encanta. Si tú en estos momentos, cariño, te sientes triste, te sientes apagado, porque la vida no es perfecta, cariño. Tenlo por seguro, corazón, que tú vas a encontrar tu camino, cariño, y quiero que te recuperes. Recuerda que tú eres una princesa. Recuerda que tú eres un rey, una reina. Recuerda que tú eres una persona guapísima y guapísimo, cariño, que te comería besos. Recuerda eso, ¿vale? Entonces, lo que digan los demás, que te lo resbale, Tú tienes el poder, corazón.
La carta del 8 de oros. Algunos de ustedes, mi querido Aries, tienen dificultades económicas, pero tú vas a encontrar la forma de solucionar tu problema económico, mi querido Aries. Algo maravilloso viene a tu vida. La carta también de las de espadas. Una propuesta, una ayuda económica, Aries. Una propuesta o una ayuda económica. Te viene, corazón. Mira esta carta, cariño. Entonces, Aries, yo quiero que tú digas en este momento: yo soy hijo e hija de Dios. Yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo tengo el poder. Nada es imposible para mí con la ayuda de Dios, cariño. Verás que tu mundo cambia, corazón. Verás, en la parte económica, en el amor, en el proyecto, tienes problemas económicos. O de repente quieres firmar un contrato, un documento, y como que las cosas se traban, cariño. Como que las cosas van muy lentos. Pero sin embargo, aquí hay una propuesta, cariño. La economía va a mejorar para ustedes, pero tú tienes que creer en ti. Porque ¿de qué sirve que yo te diga, Aries, te viene dinero? Y si tú dices, Richard, no. Siempre me dicen lo mismo, como me dijo la china, cariño, cuando fui a comer en el restaurante, cuando yo pedía, pues no, le digo, hola, el restaurante guantán frito rico, lico, y entonces le digo, quiero hacer un pedido, ¿vale? ¿Y sabes qué me dijo la china? Sí, ya lo conozco. Usted siempre pedí lo mismo, ¿vale? Ya, pero no, usted siempre pedí lo que es sopa de guantán, o sea, pedí lo que es pollo agridulce, picante, ya lo frito con ternera, siempre usted pedí lo mismo, siempre. No me dejó hablar, cariño. No me dejó hablar. Entonces, corazón, yo siento, mi querido Aries, que muchos de ustedes, por cualquier motivo, estás desanimado, desanimada, pero tienes que cambiar esa energía para que te llegue todo lo bueno del universo, corazón, ¿vale? Y no quiero que me digas, siempre pedí lo mismo. Siempre usted pedí lo mismo. Vamos a ver las características, corazón. Quiero que te alegres, quiero que seas feliz, quiero que te comas la vida, mi querido Aries. Vamos a ver qué me dicen, cariño. Vamos a ver. Y luego cantamos la música que te gusta. El hombre que yo amo tiene algo de mí. La sonrisa ancha, tierna en su mirada. Tiene la palabra de 1000 hombres juntos. Y es mi loco amante, sabio, inteligente. A ver, corazón, tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas. Muchos de ustedes, mi querido Aries, están sintiendo una conexión muy fuerte con la parte espiritual. A lo mejor, yo qué sé, me dice Richard, estoy soñando a mis padres, estoy soñando a mis abuelos, a mis ancestros, o siento algo. A lo mejor me dice Richard, no sé por qué presiento las cosas y se concretan, cariño. Está habiendo un despertar para ustedes, ¿vale? Ojito, ojito, corazón. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, son personas con las cuales ustedes están lidiando. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. La carta del 10 de oros, elemento tierra, pero también puede ser cualquier otro signo, Tauro, Capricornio, Virgo. Muchos de ustedes van a tener un encuentro inesperado y este encuentro te va a llenar de entusiasmo. Piel blanca los hombres, mujeres también, puede ser que son un poco bronceaditos, ¿por qué no? Delgados o con textura normal. Este encuentro va a ser en un parque, puede ser un supermercado, una guardería, una escuela, pero veo muchos niños, mucha gente, cariño. La carta del 4 de copas. Hay una persona que te va a pedir lo que es una oportunidad o quiere hablar con ustedes, mi querido Aries, ¿vale? O de repente te viene lo que es una reconciliación en base a ese encuentro. Te quiero, corazón. Recuerda, mi querido Aries, que tú eres poderoso y poderosa. Recuerda que tú, cariño, lo que te propongas lo vas a lograr, pero tienes que creer en ti. Te quiero, cariño. Un besito y ya me estarás contando de tu hombre o de tu hembra que se respeta, cariño. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo.